Se va a calentar 1.2 kilogramos de agua líquida inicialmente a 15 grados centígrados hasta 95 grados centígrados en un recipiente con un elemento eléctrico de calentamiento de 1200 watts. El recipiente es de hierro puro y tiene las siguientes dimensiones: altura 30 centímetros, diámetro 20 centímetros y espesor de 1.5 milímetros. No tiene tapa, se descarta cualquier pérdida de calor a los alrededores y hay que determinar cuánto tiempo tardará en calentarse el agua, es decir, cuánto tiempo se tardará en pasar de 15 grados centígrados hasta 95. Ese es un esquema de una tina, un recipiente metálico con un calentador eléctrico de los que ustedes conocen, con los datos de temperatura inicial, final. La razón de transferencia de calor es de 1200 watts, que viene siendo toda la energía eléctrica se convierte en calor, por eso ese es el calor transferido, los 1200 watts del calentador eléctrico. Para resolver este problema, el calor agregado al sistema se va tanto al recipiente como al agua, es decir, la energía eléctrica del calentón se convierte en calor y ese calor se va a el recipiente y al agua también. Entonces, para calcular ese calor tenemos que ver el incremento de energía interna, que vendría siendo el incremento de energía interna del recipiente y el del agua. Como ya habíamos visto, para encontrar ese energía interna, cambio de energía interna, sería la masa del recipiente por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Lo mismo en el agua. Entonces el incremento de energía interna sería este y sería el calor que se le va a agregar. Ahora, como lo que queremos es el tiempo, vamos a usar la fórmula de la razón de transferencia de calor, que es Q punto es igual a Q, que debe estar en Joule, sobre el tiempo. Entonces, tenemos que, como vimos, necesitábamos la masa del recipiente, pues sería la densidad del recipiente por el volumen. Entonces lo que tenemos que investigar son todos los valores. Por ejemplo, aquí los 1200 watts es Q punto, porque como les comentaba, la energía eléctrica del calentón se va a convertir toda en calor. Esa es la función de un calentón eléctrico. Entonces para mí esa sería la razón de transferencia de calor, que sería el 1200 watts. La Q es la que vamos a conocer, con la del recipiente y la del líquido, y esta la vamos a despejar. Entonces, para las propiedades de la densidad del hierro puro, en este caso, pues vamos a la tabla 3. Aquí lo menciona. Bueno, aquí ya otra vez, aquí ya nada más es la información de que en un calentador eléctrico toda la energía eléctrica se convierte en calor. Bueno, en la tabla 3, anexa ahí en la información en el Moodle, tenemos que la densidad del hierro puro es 7870 kilogramos por metro cúbico. El calor específico son 447 joule por kilogramo grados centígrados. Aquí es muy importante determinar el volumen del puro recipiente, no donde está incluido el agua. Entonces aquí tenemos que sacar el volumen, va a ser el volumen total, o sea, de todo, con todo y agua, y a ese le voy a quitar el volumen del agua. Y una vez que le quite el volumen de agua, pues me va a quedar el puro volumen que ocupa el recipiente. Entonces el volumen total pues sería pi por radio al cuadrado por L. Esa es la fórmula de un volumen de un cilindro. Entonces el volumen total sería pi por punto 1. ¿Por qué punto 1? Porque es el radio, es la mitad del diámetro. Por punto 3, que es la altura, convertido a metros. Entonces el volumen total es este valor que está aquí. Luego hay que calcular el volumen de lo puro agua. Y entonces, como tiene un cierto espesor de 1.5 milímetros, a la altura, que es punto 3, hay que quitarle 1.5 milímetros, pero convertido a metros, para quitarle el espesor de la base. Como dijimos que no tiene tapa, pues nada más le quitamos el espesor. Entonces este punto 2985 sería la altura solamente del agua. Y
De los dos lados tiene espesor, entonces hay que quitarle los dos espesores. Entonces a punto 2, que era el original, le quito dos veces el espesor y este sería mi nuevo diámetro. Entonces aquí lo menciona, al diámetro se le quita dos veces el espesor. Ahora se calcula pues el volumen que ocupa el líquido y nos da que es pi por radio al cuadrado por la longitud con los valores obtenidos en la diapositiva anterior, el cual nos da 9.09 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Recuerde que el radio es la mitad del diámetro y por eso es 0.197 sobre 2. Entonces el volumen total del recipiente obtenido en la diapositiva anterior menos el del ocupado por el líquido nos da 3.34779 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Aquí está la indicación. Ahora, el calor del recipiente va a ser la masa del recipiente por el calor específico del recipiente por la diferencia de temperaturas. Para sacar la masa, recuerden que era densidad por volumen. Entonces la densidad es de la tabla 3, que ya la habíamos obtenido, 7870. Y el volumen pues es el que acabamos de obtener ahorita. Entonces tiene que ese recipiente pesa o tiene una masa, perdón, de 2.634 kilogramos. Entonces sustituyendo valores, la masa por el calor específico, insisto, obtenido de la tabla 3, que es 447 Joule por kilogramos grados centígrados por la diferencia de temperaturas. El calor el calor que recibe el recipiente pues son 94.191.84 joules. Nos falta calcular el calor que recibe el agua. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la misma fórmula, pero ya tenemos la masa de agua, que es 1.2 kilogramos. El calor específico del agua promedio a una temperatura ambiente es de 4.180 joule por kilogramo grados centígrados. Y como tanto el agua como el recipiente pasan los dos de 15 a 95 grados centígrados, sustituimos los valores y nos da 401.280 joules. Entonces el calor total, la Q total, pues sería la suma del calor del recipiente que está en la diapositiva anterior más la del agua, y nos da este gran total de 495.471.8 joule. Entonces ya tengo el Q, que son 1200 watts, tengo la Q que acabo de calcular, y lo que voy a despejar es el tiempo. Entonces aquí despejando el tiempo sería el calor total entre la razón de transferencia de calor, que serían los 1200 joule por segundo, y esa división me da 412.89 segundos. Si lo divido entre 60, pues nos dará 6.88 minutos. ¿Qué quiere decir? Que poniendo un calentón de 1200 watts en esas condiciones, para que llegue a 95 grados tienen que pasar alrededor de 7 minutos. Ojo, considerando que no hay pérdidas a los alrededores. Esto es idealizado. En la realidad pues se escaparía algo de calor a los alrededores y el tiempo sería un poco mayor.